Igual 81, y Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos desde su enfrentamiento con el General Ross en 2003. El Dr. Banner se ha mantenido oculto y viajando por todo el mundo. Él era muy consciente de que no solo el general Ross quería arrestarlo, sino también una organización antes conocida como Seguridad Nacional, ahora Shield, e incluso a veces el ejército local intentaba apresar a Hulk. Durante 3 años de constante agitación, el Dr. Banner nunca dejó de inyectarse inhibidores especiales. Esto era para asegurar que, si caía en manos enemigas, los inhibidores impedirían que se le extrajera sangre para experimentos después de ser encarcelado. Incluso si fuera arrestado de verdad, el Dr. Banner le daría la vuelta a la situación, dejando que Hulk saliera a estirar las piernas en cualquier situación en la que pudiera encontrarse con el cerebro detrás de todo, y aplastaría al oponente de un solo golpe. Todo esto entraba dentro de los planes del Dr. Banner, pero no esperaba que todo saliera a la perfección. En ese momento, finalmente llegó ante el cerebro detrás de todo, el General Ross, solo para encontrarse primero con un enorme monstruo lagarto. Confusión, duda, desconcierto, mezclados con el autorreproche que el Dr. Banner sentía por lo que percibía como un fallo en su plan. Estas emociones convergieron en ira, la ira que pertenecía al Dr. Banner, la ira que pertenecía a Hulk. Estallido. Con un estruendo ensordecedor, la cápsula criogénica fue destrozada por un enorme puño verde. La tapa de la cápsula, que debería haberse abierto deslizándose, fue golpeada con un puñetazo en forma de por Hulk y salió volando con una enorme ráfaga de aire. Sus músculos, que sobresalían aún más exageradamente que los de Solomon Grundy, con quien Batman había lidiado personalmente, mostraban ocasionalmente una textura fibrosa al ejercer presión, como si se entrelazaran hebras de cable de acero. Con cada respiración, se ondulaban y se expandían bajo su piel, que estaba tan tensa que parecía a punto de desgarrarse en cualquier momento. Ruido sordo. Hulk saltó de la cápsula de sueño criogénico, con los ojos prácticamente escupiendo fuego al general Ross, que yacía en el suelo, pero finalmente dirigió su mirada al profesor Lizard. Era un reptil cuya sola apariencia resultaba incluso más aterradora que la del propio Hulk. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado, pero aún así superaba los 4 metros de altura. En ese momento, el profesor Lagarto se había transformado por completo, con todo su cuerpo cubierto de escamas queratinizadas de color amarillo verdoso. A diferencia de la musculatura de Hulk, que aún conservaba cierto atractivo estético, su cuerpo se había alejado por completo del mundo humano. Sus manos y pies se habían transformado en garras de reptil, su cabeza estaba aplanada y una hilera de placas óseas sobresalía a lo largo de la línea media, debajo de su cuello. Una cola desproporcionadamente gruesa se arrastraba tras él, moviéndose ahora con impaciencia. Un Hulk con una musculatura inimaginablemente desarrollada y un lagarto gigante de más de 4 metros de altura. Ambos percibieron la amenaza que emanaba del otro, y por un instante, ninguno actuó precipitadamente. Mientras tanto, desde una dirección que Hulk no percibió, la puerta de la cápsula de aleación que había salido disparada volvió a emitir un clan con un fuerte golpe. La puerta, que debería haber salido disparada lejos del puñetazo de Hulk, fue atrapada por Batman y aterrizó en el suelo con un golpe seco. ¡Wosh! ¡Wosh! La mirada de Hulk se dirigió bruscamente hacia Batman, y el profesor Lagarto también movió bruscamente su cola hacia Batman. Hulk dudó por un instante si aquel tipo con un traje de batalla negro, con 2 orejas puntiagudas y afiladas, capaz de detener la puerta de la cápsula con una fuerza de impacto de más de 2 toneladas con sus propias manos, era un humano o un monstruo. El Dr. Banner. Batman repasó mentalmente una vez más los más de 40 planes que había diseñado específicamente para Hulk, mientras activaba rápidamente todos sus músculos hasta alcanzar su estado óptimo. Entre estos más de 40 planes, intentar la comunicación verbal y la conciliación también formaba parte de la estrategia. Pero antes de que Batman pudiera terminar de hablar, Hulk lanzó sus puños hacia atrás con fuerza, tensando todo su cuerpo mientras le lanzaba un rugido a Batman. Hulk. Como analicé previamente, Hulk es como otra personalidad nacida dentro del Dr. Banner, que posee un nombre y pensamientos independientes, y es emocionalmente más inestable.
Batman se mantuvo firme, el rugido de Hulk resonaba como una bomba explotando junto a su oído, con ondas transparentes en el aire que casi visiblemente se dirigían hacia él. El profesor Lagarto entrecerró los ojos cerca de allí, su enorme cuerpo se inclinó, agarró con fuerza las tablas del suelo y luego saltó al interior. No tenía ninguna intención de luchar contra Hulk o Batman. Su único pensamiento era llegar al 20º piso y llevar el suero de regeneración perfecto al hospital metropolitano. Por otro lado, frente a las ondas sonoras y el flujo de aire de Hulk, Batman no dudó. Chocar. Agarrando con fuerza la puerta de la cápsula criogénica que acababa de sujetar, Batman la clavó con contundencia en el suelo de la azotea, como si estuviera erigiendo un escudo. Pero al segundo siguiente, Hulk golpeó el suelo con el pie, y todo el edificio Osborn pareció temblar como si hubiera ocurrido un terremoto. Rápidamente se acercó a Batman y le lanzó un puñetazo. El profesor Lizard estaba excavando entre las tablas del suelo para descender. Hulk no tenía intención de continuar la lucha en la azotea. Quería acabar rápidamente con ese murciélago negro y luego usar sus puños para derrotar al profesor Lizard. El escudo acababa de ser colocado cuando llegó el puñetazo de Hulk. Batman sintió una fuerza inmensa que se transmitía a través de la puerta de la cápsula hacia su cuerpo. Incluso con una puerta separándolos, la fuerza de Hulk no disminuyó en absoluto. Al contrario, lo lanzó por los aires, junto con la puerta. Una costilla rota. Dentro de los límites aceptables. Necesito ajustar ligeramente mi postura para aplicar la fuerza. Batman reprimió el dolor físico en el mismo instante en que apareció. No había rastro de expresión en su rostro. En pleno vuelo, Batman extendió ambas manos hacia adelante para lanzar telarañas. Para prepararse para una posible batalla, Batman había modificado de antemano la fórmula de las telarañas, utilizando un nuevo líquido más resistente, comparable en resistencia a los cables de acero. Este tipo de telaraña era más gruesa, pero su adherencia y resistencia superaban con creces las de la que Batman solía usar. Quebrar. La telaraña salió disparada por el aire y se adhirió a los hombros de Hulk. Al mismo tiempo, rápidamente le preguntó a la IA del oráculo. Bárbara, ¿está colocado el dispositivo de rayos gamma? Batman tiró con fuerza con ambos brazos, haciendo que todo su cuerpo, como si se hubiera transformado en una pesada bala de cañón, se estrellara contra Hulk. 1 minuto de cuenta regresiva, Bruce, dijo la IA del oráculo. Activa el protocolo anti-Hulk inmediatamente cuando estés listo. Con un estruendo ensordecedor, Batman, que había ajustado su postura corporal con las rodillas dobladas hacia el pecho, se acurrucó en forma de bola y se estrelló contra Hulk. La fuerza de 25 toneladas, típica de Peter Parker en su estado normal, estalló, derrumbando instantáneamente las tablas del suelo del tejado bajo los pies de Hulk, y Batman y Hulk cayeron juntos. El profesor Lizard ha llegado al piso 58. El agudo oído de Batman le permitió ignorar los sonidos que Hulk hacía a su lado y oír al profesor Lagarto excavando entre las tablas del suelo. El Batmóvil en el 10º piso había atraído a casi todos los soldados de los demás pisos. Algunos otros en la azotea quedaron inconscientes, y algunos estaban fuera del grupo Osborn. El campo de batalla debe estar contenido entre los pisos 11 y 60. Para que el protocolo anti-Hulk se desarrolle sin problemas, el piso óptimo es por encima del 12º. Bárbara, habilita el plan W. Batman susurró, y entonces varias telarañas atravesaron las tablas del suelo que el profesor Lagarto había excavado, tirando hacia arriba con fuerza, arrastrando con vehemencia al profesor Lagarto, que se acercaba al 20º piso, de vuelta hacia arriba. Hulk. Justo cuando Batman sacó al profesor Lagarto, que estaba excavando en el suelo, Hulk, que había caído del tejado con él, dejó escapar un rugido. Golpeó el suelo con el pie, provocando el derrumbe del piso 58 y que el terreno bajo los pies de Batman se inclinara hacia arriba. Batman perdió el equilibrio de inmediato y, acto seguido, Hulk lo lanzó por los aires con un golpe posterior. Grieta. Un leve sonido provino del traje de Batman. La armadura, reconstruida a partir de la del cazador de arañas, se agrietó en varios puntos. Batman salió disparado de nuevo, estrellándose violentamente contra la pared del piso 58. A pesar de su ira, Hulk conserva un ápice de racionalidad. No me eligió como oponente, sino que convirtió al profesor Connors mutado en su objetivo principal. Tras ser golpeado, Batman evaluó rápidamente la situación. Al mismo tiempo, el profesor Lagarto, a quien Batman había levantado, se había estabilizado.
Su cuerpo, de casi 4 metros de altura, casi tocaba el techo. Su cola de escamas verdes se arrastró sobre los escritorios y las sillas de la oficina, destrozando los muebles de madera con un estrépito. Hulk silbido. Hulk rugió de nuevo, pero esta vez la voz se le atascó en la garganta. Apartándose de la pared con ambos brazos, Batman lanzó una telaraña oscura que selló la boca rugiente de Hulk. Hulk contuvo la respiración y, enfurecido, se arrancó la telaraña que tenía pegada a la cara. Pero para entonces, el profesor Lagarto había bajado ligeramente su cuerpo, que llegaba hasta el techo, había girado bruscamente y había golpeado a Hulk con su gruesa cola. Con un estruendo ensordecedor, el cuerpo de Hulk salió disparado como el de Batman momentos antes, solo que con mayor fuerza, atravesando 4 o 5 paredes antes de detenerse finalmente. Gracias, pequeño murciélago. Las pupilas doradas y verticales del profesor Lizard miraron a Batman. Su boca protuberante se abrió lentamente, revelando una dentadura llena de afilados dientes mientras hablaba. Su cola se balanceaba lentamente, y extendió sus garras delanteras, clavándolas en el suelo y arrancando una gran sección, para luego comenzar a descender de cabeza. Pero esta vez tampoco lo consiguió. Pum. 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 Hulk golpeó el suelo con los pies, recorriendo en 3 pasos los 12 metros que lo habían lanzado hacia atrás, y volvió a la carga, agarrando la cola del profesor Lagarto y tirando lentamente de él hacia atrás. Pero mientras el cuerpo del profesor Lagarto era izado lentamente, él simplemente giró la cabeza para mirar a Banner y luego echó sus garras delanteras hacia atrás. El profesor Lagarto se cortó su enorme cola de lagarto, luego retorció su cuerpo ahora desequilibrado, con una expresión inusualmente torpe, y reanudó la perforación hacia abajo. Hulk, sosteniendo la cola de lagarto cercenada pero aún retorciéndose, retrocedió tambaleándose varios pasos. Justo cuando estaba a punto de perseguir al profesor Lagarto. Bruce, el protocolo anti-Hulk está listo. En ese instante, la voz de la IA Oráculo resonó repentinamente desde el traje de Batman. Batman optó por hackear el dispositivo de rayos gamma situado en el 11º piso del grupo Osborn, que el general Ross había identificado erróneamente como el instrumento experimental principal, utilizando la IA Oráculo instalada en el Batmóvil para sobreescribir su programa. El contenido del programa era el protocolo anti-Hulk. En el 11º piso vacío del grupo Osborn, el instrumento de rayos gamma se activó automáticamente. Bajo el control del programa modificado, el instrumento ya no emitía rayos gamma puros, sino un espectro compuesto. El protocolo anti-Hulk me da menos de 10 segundos. Necesito usar esos 10 segundos para acabar con el lagarto gigante en el que se ha transformado el profesor Connors. Bajo el efecto del espectro compuesto, los movimientos de Hulk se volvieron cada vez más lentos, hasta que finalmente se detuvieron, y un atisbo de confusión apareció en su rostro enfadado. Batman ajustó este espectro compuesto basándose en su conocimiento de los rayos gamma, capaces de actuar como un tranquilizante sobre Hulk durante un breve periodo a una frecuencia específica. La sedación neural por sí sola no bastaba. Batman levantó la mano y derribó el conducto de ventilación superior con una telaraña. En varios puntos del sistema de ventilación del edificio Osborn, los batarangs que Batman había introducido previamente seguían liberando gas sedante, que fluía lentamente a través de los conductos. Ahora, con Batman derribando el conducto de ventilación, el efecto combinado hizo que la ira en el rostro de Hulk desapareciera gradualmente. Pero si lidiar con Hulk fuera tan sencillo, el general Ross no habría convertido la captura de Hulk en el objetivo de su vida. Este efecto solo duraría 10 segundos. Aunque el plazo era muy ajustado, fue suficiente para Batman. Anteriormente, había impedido que el profesor Lizard perforara hacia los pisos inferiores para evitar que interfiriera con la activación del dispositivo de rayos gamma. Pero ahora, con el protocolo anti-Hulk implementado oficialmente, Batman ya no obstaculizaba al profesor Lizard. En cambio, esperaba que el profesor Lizard se acercara lo máximo posible a los pisos inferiores, idealmente perforando hasta el 11º piso. El tiempo apremiaba. Batman no tenía tiempo para preocuparse por Hulk, que estaba temporalmente sedado. Tiró de una telaraña y, con una fuerza brutal, lo lanzó contra la pared exterior del edificio Osborn. Entonces, con otro tirón de la telaraña, el cuerpo de Batman se precipitó por el lateral del edificio incluso más rápido que el profesor Lagarto. Bárbara, ejecuta el plan W3. Mientras caía rápidamente por el aire, Batman habló con la IA Oráculo. Plan W ejecutado de inmediato.
Bruce, atrápalo. La IA Oráculo respondió al instante. En ese momento, la mayoría de los soldados dentro del edificio Osborn estaban atrapados en el 10º piso y no podían subir. El batimóvil arrasaba el lugar, haciendo volar por los aires diversos equipos experimentales, armarios y mesas. Sumado a los ocasionales y fuertes estruendos provenientes del rascacielos Osborn Building, y al hecho de que el general Ross, aún inconsciente, no podía dar órdenes, estos soldados consideraron la idea de simplemente ganar tiempo con Batman, el coche, en el 10º piso. Pero cuando Batman puso en marcha el plan W, el Batmóvil dejó de atacar a los soldados. En su lugar, 4 misiles en miniatura emergieron de su capó. Estos misiles también fueron adquiridos del equipo del Duende Verde en la habitación secreta de la mansión Osborn y fueron modificados por Batman para convertirlos en bombas explosivas. 4 misiles salieron disparados sucesivamente, abriendo un agujero en la pared del edificio Osborn. El Batmóvil, a toda velocidad, salió rugiendo. En ese momento, en la pared exterior del edificio Osborn, el Batmóvil se encontraba en el 10º piso, mientras que la figura de Batman seguía cayendo en picado desde una altura de 30 pisos. El Batmóvil no pudo atrapar a Batman, y su plan nunca fue que el coche lo atrapara. El techo del Batmóvil se abrió rápidamente, dejando al descubierto varios frascos de bar, recipientes utilizados para almacenar nitrógeno líquido, sobre los asientos vacíos. La función de eyección electromagnética del asiento se activó instantáneamente. Con un suave zumbido, la función de eyección electromagnética, diseñada originalmente para integrarse con el traje, lanzó los frascos de guar al aire. Al mismo tiempo, Batman, que seguía descendiendo rápidamente bajo el tirón de la telaraña, levantó la mano y atrapó con firmeza los frascos de guar con otra telaraña. Plan W. Confiar en grandes cantidades de nitrógeno líquido previamente analizado y preparado para acabar con el profesor Lagarto. Chocar. En pleno vuelo, Batman, basándose en su conocimiento previo de la estructura del edificio Osborn, encontró con precisión una ventana en su trayectoria de descenso y, a continuación, se impulsó a través de ella con una telaraña. Dispositivo de autodestrucción activado. Al mismo tiempo, el profeta, montado en el batimóvil, habló. El Batmóvil, acelerando hacia afuera, no pudo regresar al interior del edificio. Su gancho, agotado al entrar en el edificio Osborn, comenzó a caer en caída libre, estrellándose contra el suelo con un chapoteo. Auge. Llamas se elevaron hacia el cielo. El primer Batmóvil de Batman desde su llegada a este mundo explotó por completo, quedando totalmente destruido. Frente al edificio Osborn, Harry Osborn gritó con todas sus fuerzas en dirección al edificio. Dentro del edificio, las luces parpadeaban y se oían explosiones estruendosas de vez en cuando, lo que hacía imposible discernir lo que estaba sucediendo. Harry Osborn estaba bloqueado por soldados en la planta baja y no podía entrar. Su rostro reflejaba preocupación, pero no lograba abrirse paso entre los soldados, quienes, individualmente, eran varias veces más fuertes que él. Después de darle a Peter esa identificación, Clark entró en el edificio Osborn, pero no he vuelto a saber nada de él desde entonces. Al oír los fuertes ruidos que provenían del interior del edificio, Harry Osborn se preocupó cada vez más. Pero justo entonces, con un fuerte estallido, en el 10º piso del edificio Osborn, el Batmóvil lanzó misiles en miniatura para atravesar la pared, luego saltó y disparó varias botellas de guar al cielo antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. El Batmóvil activó su modo de autodestrucción, pero su resistente blindaje y el gran símbolo del murciélago permanecieron intactos en medio de la explosión. Harry Osborn alzó la vista hacia el cielo, solo para ver una figura oscura atrapar las botellas de Dewar y luego correr de vuelta al edificio Osborn. Esa figura me resulta algo familiar. Los soldados de abajo, sobresaltados e inseguros, se acercaron lentamente al Batmóvil con las armas en alto. Harry también avanzó, mirando fijamente el símbolo de Batman en el capó del coche durante un buen rato. ¿Batman? ¿El vampiro del que todo el mundo habla últimamente? Un destello de duda cruzó por la mente de Harry Osborn, pero rápidamente descartó la idea de Batman y en su lugar intentó colarse en el edificio Osborn mientras la atención de los soldados estaba puesta en el Batmóvil. Golpear. Con un fuerte estruendo, el polvo de la escalera cayó con el impacto. Harry, que se había colado sigilosamente en la escalera del edificio, agachó la cabeza, se tapó la boca y la nariz, y avanzó lentamente, agarrándose a la pared. Peter. Harry gritó.
Su voz resonó en la escalera, pero nadie le respondió. En cambio, el rugido de una bestia estalló de repente, claramente audible incluso a través de varios pisos. Peter. Harry se sobresaltó. Esperó unos minutos y solo después de que amainó el alboroto dentro del edificio continuó subiendo las escaleras. Profesor Connors, cálmese. Sonido metálico. Batman habló mientras lanzaba una telaraña. Al final de la telaraña, una botella de guar llena de nitrógeno líquido se balanceó con fuerza y se estrelló contra la cabeza del profesor Lagarto. Silbido. La botella se hizo añicos al instante, y una gran cantidad de nitrógeno líquido se derramó, fluyendo por el cuerpo del profesor Lagarto desde su cabeza, a lo largo de su piel queratinizada. Un fino humo blanco también se elevó con él. Rugido. El profesor Lagarto rugió furiosamente, retorciendo su enorme cuerpo con fuerza. Su cuerpo se congeló rápidamente tras ser cubierto con nitrógeno líquido. Las escamas se desprendieron cuando el profesor Lagarto retorció su cuerpo. La sangre brotó inmediatamente de las heridas, pero sanaron con rapidez. El dolor y la ira hicieron que las pupilas verticales doradas del profesor Lagarto casi se volvieran rojas como la sangre. Miró fijamente a Batman, sin atacarlo, sino cavando un agujero hacia el 20º piso con todas sus fuerzas. Aunque se hubiera convertido en un monstruo, el profesor Lizard seguía queriendo conseguir el suero regenerativo perfecto y entregárselo al hospital metropolitano. Profesor, aunque se haya convertido en un lagarto, espero que escuche lo que tengo que decirle. Batman habló con voz grave, agachándose para recuperar su transmisor de batiseñal modificado. Al activarlo, movió la mano y el transmisor y un batarang salieron disparados uno tras otro, quedando el primero firmemente clavado en el agujero del techo por el segundo. Entonces, una a una, las bombas de calabaza modificadas rodaron por el suelo, aparentemente abandonadas. Su suero regenerativo aún no es perfecto. Insistir en usarlo para salvar a un niño solo provocará que ese niño sufra dolor en el futuro. El profesor Lizard no había mostrado un fuerte deseo de atacar desde la azotea. En cambio, estaba simplemente obsesionado con regresar al 20º piso para recuperar el suero regenerativo. Incluso con una probabilidad de 1 entre 10.000, Batman tuvo que intentar comunicarse con él verbalmente. Habló con voz grave mientras disparaba otra telaraña para adherirse a otra botella de Dewar y estrellarla violentamente contra el profesor Lizard. Luego vino el tercero, el cuarto hasta que todas las botellas de Dewar se estrellaron firmemente contra el cuerpo del profesor Lizard, el nitrógeno líquido que contenían lo envolvió casi por completo. La temperatura extremadamente baja del nitrógeno líquido extrajo instantáneamente una inmensa cantidad de calor, lo que provocó que las escamas y los músculos del profesor Lagarto se endurecieran y perdieran elasticidad. Este era solo uno de los planes de contingencia de Batman, preparado con antelación para hacer frente a los monstruos que el general Ross pudiera crear. Aunque la mutación del profesor Lizard tenía poco que ver con el general Ross, él, al haberse convertido en un animal de sangre fría como un lagarto, resultó ser vulnerable al nitrógeno líquido. Con el nitrógeno líquido cubriendo casi la mayor parte de la superficie de su cuerpo, el metabolismo del profesor Lagarto disminuyó drásticamente, cayendo instintivamente en un estado de rigidez y lentitud. Batman no cesó en sus acciones, sino que continuó atacando. Profesor Connors, creo que, independientemente de en qué se convierta, seguirá siendo ese científico de carácter fuerte y buen corazón. Necesito que te calmes. Mientras hablaba, Batman usaba su cuerpo para romper una columna de carga tras otra, un muro de carga tras otro. Con cada impacto, un leve sonido de huesos rompiéndose resonaba en el cuerpo de Batman, y su armadura se hacía añicos. El interior de su traje se había vuelto cálido y pegajoso, y la sangre casi cubría todo su cuerpo. Pero Batman no se detuvo. Tenía que aprovechar esa oportunidad. La estructura arquitectónica completa del edificio Osborn se había grabado profundamente en la mente de Batman desde la estación de metro del ayuntamiento. Sabía perfectamente que romper esos muros de carga provocaría un derrumbe. Fue solo un derrumbe parcial. Las losas del suelo y las paredes se derrumbarían según el orden en que se rompieron, formando una jaula de gravedad artificial. Se distribuyeron jaulas similares en cada piso del edificio Osborn, lo que garantizaba que Batman tuviera un plan para afrontar la situación sin importar cómo se desarrollara la batalla. ¿Quién eres? Una voz parecida a la de una bestia salió de la boca del profesor Lagarto. El color de la sangre en sus pupilas doradas verticales se desvaneció ligeramente, y su rostro escamoso parecía algo afligido.
¿Por qué sabes estas cosas? La voz del profesor Lagarto era intermitente. Batman guardó silencio durante menos de medio segundo, luego se quitó el casco de murciélago, dejando al descubierto un rostro con barba sin afeitar. Y la sangre brotaba lentamente de su frente. Entre ocultar su identidad a toda costa y revelarla para evitar que un científico con un destino trágico cometiera más errores, Batman optó por lo segundo. Peter. Había un atisbo de sorpresa no disimulada en la voz del profesor Lizard. Soy yo, profesor. Batman miró al profesor Lizard, su voz ya no era grave. Antes de cometer un error irreversible, confía en mí. Financiaré tu investigación continua sobre tus experimentos de regeneración de extremidades y trabajaré contigo para salvar las vidas que no pudiste salvar, rugido. Se escuchó otro rugido. Esta vez, no fue el profesor Lagarto, a quien Batman inmovilizó usando losas y paredes del suelo y cubrió con nitrógeno líquido, sino Hulk, que se encontraba a varios pisos de distancia y que Batman había estabilizado durante menos de 10 segundos usando el sedante neural del dispositivo Gamma y el gas tranquilizante del Batarang. Retumbar. Partiendo del piso 58, donde se encontraba Hulk, este Hulk, ahora enfurecido, levantó los puños y golpeó el suelo bajo sus pies una y otra vez, mientras su cuerpo caía en picado a una velocidad extremadamente rápida. Chocar. Esta vez, Hulk no pareció contenerse. Sus furiosos golpes con ambos puños sacudieron ligeramente todo el edificio Osborn con cada impacto. A su paso, volaba polvo, explotaban los circuitos eléctricos, reventaban las tuberías de agua e incluso algunos cristales de ventanas e instrumentos se hicieron ánicos. Sin embargo, Batman no prestó atención al poderoso Hulk, sino que miró al profesor Lagarto, con la esperanza de ver un atisbo de emoción humana en su rostro de lagarto, en lugar de la frialdad de un animal de sangre fría. Smash. Hulk finalmente logró atravesar el último piso y aterrizó junto a Batman, justo cuando este estaba a punto de atacar simultáneamente al profesor Lagarto y a Batman. Goteo. El transmisor de la batiseñal, modificado previamente por Batman y clavado en la pared, emitió repentinamente un nauseabundo ruido de baja frecuencia. Al mismo tiempo, las bombas de calabaza arrojadas al suelo explotaron una tras otra. Intensos destellos e impactos, junto con el ruido de alta frecuencia de las bombas de calabaza, llenaron todo el piso. Junto con ellos, explotó un gel solidificado que también había sido vertido en otro lote de bombas calabaza modificadas y rociado rápidamente hacia Hulk con la explosión. El gel solidificado se expandió y solidificó rápidamente al entrar en contacto con el aire, envolviendo casi por completo a Hulk. Tranquilícense, los dos. Tras los destellos, el ruido y la solidificación del gel, Batman se volvió a poner el casco y su voz grave resonó en los oídos de los dos monstruos. De lo contrario, activaré el proyecto Alpha. HMPH, gruñó Hulk con voz retumbante, más te vale tener una manera. Confía en mí, Hulk. La mente de Batman permaneció tensa, sin relajarse ni un ápice después de atrapar al profesor Lagarto y a Hulk. Originalmente, tenía la intención de dirigirse al Dr. Banner, pero al recordar la ira extrema de Hulk cuando se mencionó el nombre Banner en la azotea, Batman decidió seguir llamándolo Hulk. El profesor Lagarto, atrapado bajo capas de losas y muros de hormigón derrumbados en las cercanías, dejó escapar un gruñido ahogado, mientras sus escamas de color verde grisáceo perdían su brillo. Entonces, como le ocurre a una persona común cuya piel se descama por la sequedad, las escamas de los pies del profesor Lagarto comenzaron a rizarse, desgastarse y desprenderse naturalmente con el más mínimo movimiento, mimetizándose por completo con el polvo del interior del edificio. Los músculos de todo su cuerpo se contrajeron como si se desinflaran, sus huesos emitieron un crujido chirriante y doloroso, y su estatura disminuyó continuamente. Luego, su cabeza y sus manos se transformaron gradualmente de nuevo en forma humana, pero cuando volvió completamente a su apariencia humana, su brazo derecho, que ya había sido amputado, estaba de nuevo vacío. No le había vuelto a crecer. El suero regenerador había fracasado por completo. Suspiro, el profesor Connors dejó escapar un profundo suspiro. Justo en ese momento, un leve crujido, seguido del repentino sonido de una varilla de refuerzo rompiéndose. Las toneladas de escombros de hormigón que lo habían estado presionando firmemente cuando era el profesor Lagarto ahora provocaron rápidamente un derrumbe secundario, sin el apoyo desde abajo, cayendo sobre el profesor Connors, quien había perdido por completo la capacidad de resistir. Rugido.
Hulk, temporalmente contenido por el gel solidificante de Batman, rugió de frustración, empujando hacia afuera con sus 4 extremidades. El gel solidificante, increíblemente resistente y capaz de atrapar firmemente a Spider-Slayer en su traje, no duró ni 2 segundos bajo la lucha consciente de Hulk, haciéndose añicos. Hulk apretó los dientes, a punto de lanzarse hacia adelante para bloquear el derrumbe secundario de hormigón con su cuerpo, cuando una figura mucho menos corpulenta que él se interpuso en su camino. Batman sostuvo las toneladas de hormigón con ambas manos hasta que el profesor Connors salió de debajo, y luego las soltó con un golpe seco. El hormigón se estrelló contra el suelo, y el polvo levantado hizo que los 3 tosieran instintivamente. Hulk suspiró aliviado, su cuerpo se desinfló rápidamente como una pelota pinchada, transformándose de un estado en el que un brazo era varias veces más grueso que el muslo de un adulto de nuevo en el escuálido Dr. Banner. Sin embargo, a diferencia del profesor Lagarto, que medía casi 4 metros de altura y se transformó de nuevo en el profesor Connors completamente desnudo, el Dr. Banner al menos aún conservaba un par de pantalones andrajosos. Pero aún así, ambos parecían desaliñados y extremadamente maltrechos. ¿Tienes algún sitio a donde ir? Batman les preguntó a los 2 científicos, quienes juntos solo pudieron confeccionar un par de pantalones. El Dr. Banner negó con la cabeza. El profesor Connors comenzó a asentir inconscientemente, pero finalmente suspiró. No sé cuándo volveré a ese estado. No puedo volver a casa. Si te fueras a casa, activaría otro plan. Batman no expresó sus pensamientos, sino que sugirió. Aquí tengo un refugio seguro. No, tengo que subir. El general Ross todavía está allí. El doctor Banner negó con la cabeza, mirando hacia el techo en ruinas. El general Ross, que había quedado inconsciente tras ser golpeado por Batman, seguía en la azotea. El doctor Banner llevaba 3 años inyectándose inhibidores de forma continua precisamente para acercarse al general Ross. En ese momento, no tenía ninguna intención de seguir los planes de Batman. Déjamelo a mí, doctor Banner, dijo Batman con una voz inusualmente baja. Pagará por todo el mal que ha hecho, te lo juro. El doctor Banner miró a Batman con recelo. Esta es solo nuestra primera reunión, ¿verdad? ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti? Batman no ofreció ninguna explicación, se desprendió manualmente la armadura de su antebrazo y expulsó el ordenador portátil en miniatura que llevaba dentro, solo para descubrir que ya estaba roto. Bajo la mirada aún más suspicaz del Dr. Banner y la expresión preocupada del profesor Connors, Batman permaneció impasible, levantando la mano y arrancándose una de sus orejas puntiagudas. Tras algunos ajustes, el receptor de radio integrado en su casco finalmente recuperó su funcionalidad y Batman lo sintonizó en un canal de noticias. Según fuentes internas autorizadas, el general Ross causó al menos 238 muertes de civiles y más de 600 heridos durante el proceso de captura de Hulk, el muy controvertido experimento humano subterráneo de nivel 2, que recientemente provocó una caída significativa en el precio de las acciones de Osborn, ha demostrado, gracias a información privilegiada, estar directamente vinculado al general Ross. La tragedia subterránea de nivel 3 Hulk, creado en su día personalmente, ahora ocupa el grupo Osborn bajo el pretexto de supervisión militar, con la intención de producir monstruos en masa. Un belicista. La información explosiva que Batman había enviado al reportero del Daily Bugle, Eddie Brock, horas antes de entrar en el grupo Osborn, se fue transmitiendo por radio una a una. Aunque se trataba de un noticiero de medianoche y quizás no tuviera mucha repercusión, el Daily Bugle de mañana por la mañana, e incluso los informativos de televisión, expondrían a fondo todas las fechorías del general Ross. ¿De dónde sacaste esta información? El doctor Banner miró a Batman aturdido. Él era solo un científico y no poseía las poderosas habilidades de pirateo informático de Batman. Aunque era plenamente consciente de esta información, le costaba encontrar pruebas para demostrarlo a los medios. Sin embargo, Batman, ese tipo al que solo había conocido una vez y con el que había estado luchando desde su primer encuentro, parecía haberlo previsto todo, presentándole estas cosas ante sí. El doctor Banner no lograba comprenderlo del todo. Porque soy Batman, dijo Batman. La luna llena colgaba en lo alto. Batman utilizó sus habilidades informáticas para falsificar información de identidad del profesor Connors y del Dr. Banner, llegando incluso a hackear directamente un hotel para registrar sus datos. Tras calmarlos, Batman, con su armadura dañada, caminó con paso firme hacia un rincón deshabitado y entró en la alcantarilla. ¡Zas!
Tras exhalar un largo suspiro, los pasos firmes de Batman se volvieron cojeando, pero aún así avanzaba a un ritmo relativamente rápido hacia la estación de metro del ayuntamiento. Había oído la voz de Harry Osborn abajo, en el Osborn Group, hacía un rato, y Batman necesitaba cambiarse de ropa antes de poder reunirse con él. Afortunadamente, en la estación de metro del ayuntamiento, que Batman ya había designado como posible ubicación de la Batcueva, había ropa de repuesto guardada allí. Fractura de la cuarta y quinta costilla izquierdas, dolor agudo al respirar. Contusión grave de la sexta a la octava costilla derecha. Luxación anterior de la articulación del hombro derecho, posible desgarro del labrum glenoideo, incapacidad para levantar el brazo. Múltiples desgarros microscópicos en los músculos trapecio, bíceps y cuádriceps bilaterales, múltiples distensiones musculares en las piernas, fatiga y dolor corporal profundos, potencia inestable. Dolor sordo en las zonas del bazo y el hígado, con posibilidad de hemorragia interna tardía. Aunque la batalla fue relativamente breve, Batman sufrió numerosas heridas. Esto se debió a que el cuerpo de Peter Parker, si bien estaba entrenado, aún carecía de la resistencia suficiente a los impactos. Afortunadamente, a pesar de estar cubierto de heridas, ninguna fue mortal. Su estado era extremadamente grave, pero aún podía moverse. Al contemplar su cuerpo maltrecho, Batman se disculpó en silencio con Peter Parker. La capacidad de autocuración de este cuerpo ya había sido puesta a prueba por Batman. Estas heridas no supondrían una gran amenaza y se recuperarían por completo en 1 o 2 días. Batman soportó el intenso dolor, utilizando su mano izquierda, la menos herida, para realizar con destreza una reducción de emergencia y un vendaje, sin emitir un sonido, solo unas pocas gotas de sudor frío perlaban sutilmente su frente. Aunque el Dr. Banner y el profesor Connors se encontraban temporalmente estabilizados, Batman aún tenía muchas cosas que hacer. Había que ocuparse de Harry en el edificio Osborn, de los pacientes del Hospital Metropolitano que esperaban estabilizadores y del General Ross en la azotea. La armadura, completamente destrozada, y el Batmóvil, totalmente destruido, debían ser rediseñados y reconstruidos. Los planes futuros para el profesor Connors, el Dr. Banner y el Dr. Otto, quien se estaba recuperando después de una cirugía en el Hospital Metropolitano. Batman nunca descansa. Batman había preparado con antelación varios medicamentos en la estación de metro del ayuntamiento, pero no utilizó ninguno en ese momento. Incluso el vendaje fue un trabajo chapucero. Arrancar unas tiras de tela de su ropa y atarlas sin apretar. Batman aún tenía que regresar al grupo Osborn. No podía permitir que Harry Osborn descubriera ningún olor a medicina ni rastros de vendajes profesionales en él, de lo contrario no podría explicar la serie de problemas que surgirían. Las identidades de Batman y Peter Parker interactuaban con dos mundos diferentes, y Batman no tenía intención de involucrar a Harry Osborn. El Batmóvil se había estrellado y autodestruido, pero afortunadamente, Batman aún tenía otro coche nuevo que había comprado 2 días antes cuando registró una empresa fantasma y estableció un fideicomiso en Wall Street. Al salir cojeando de la estación de metro, Batman ajustó rápidamente su postura al caminar para parecer simplemente desaliñado y con solo heridas superficiales menores. Tras abandonar el coche a un lado de la carretera, a más de 200 metros del edificio, Batman se elevó por los aires usando su Batarang, dirigiéndose directamente al grupo Osborn. Cuando Hulk se lanzó desde el piso 58, no se contuvo casi nada. Las ventanas de cristal del edificio quedaron prácticamente destrozadas. Esto ahora le brindaba comodidad a Batman. Sin embargo, no entró inmediatamente en el edificio. En cambio, trepó rápidamente por la pared exterior del edificio Osborn, retiró las hélices del helicóptero que estaba allí aparcado, las dobló y las arrojó a un lado, impidiendo que los soldados y el general Ross escaparan en helicóptero una vez que despertaran. Las palas del helicóptero eran excepcionalmente duras, pero aún así no pudieron soportar la fuerza monstruosa de 25 toneladas de Peter Parker. Tras hacer todo esto, Batman volvió a usar el mismo truco, saltando directamente desde la azotea, descendiendo rápidamente con la velocidad de la caída libre y la aceleración del Batarang, entrando en el 20º piso donde el cristal de la ventana se había hecho añicos. El laboratorio del profesor Connors estaba en el 20º piso. Batman entró en el laboratorio, ya que conocía la distribución, y recogió los estabilizadores de regeneración temporales que el profesor Connors había preparado.
La esencia de estos productos era retrasar el proceso de insuficiencia orgánica, no regenerar los órganos, lo cual era fundamentalmente diferente de los reactivos regenerativos que el profesor Connors utilizó en sí mismo. Además, los estabilizadores se habían estado utilizando durante algún tiempo en el tratamiento. Batman había pirateado el sistema del hospital de camino hacia aquí para confirmar que no tenían efectos adversos. Además, el profesor Connors colocó los estabilizadores en un pequeño refrigerador, por lo que no sufrieron daños durante la batalla anterior. Esto tranquilizó a Batman, quien tomó los estabilizadores y continuó bajando los pisos a un ritmo normal. Peter. En el 9º piso del edificio Osborn, Harry Osborn se abría paso entre montones de escombros de hormigón, gritando mientras avanzaba a tientas. Revisó minuciosamente cada rincón de cada piso al que llegaba. El esfuerzo físico, sumado a su cuerpo ya debilitado, hizo que solo lograra registrar hasta el 9º piso. Pero Harry no dejó de buscar a Peter, a pesar de que tropezó y cayó innumerables veces con diversos equipos de laboratorio y cables caídos, y de que sus rodillas estaban magulladas y ensangrentadas, siguió apretando los dientes y perseverando. La razón por la que Harry actuó de esta manera era sencilla. A su parecer, Peter Parker le había ofrecido consejos, había presentado una demanda ante el Tribunal Federal y había presionado a la Casa Blanca y al Congreso a través de Wall Street. Además, Peter había adoptado personalmente la identidad de Clark y se había infiltrado él mismo en el edificio Osborn. No podía tumbarse cómodamente en el sofá de Osborn Manor, esperando a que llegaran buenas noticias, con la conciencia tranquila. Peter se había puesto en peligro por él y seguía desaparecido. Harry tenía que encontrar a su buen amigo, de lo contrario no podría vivir consigo mismo. Ruido, ruido. Una serie de soldados pasaron junto a él. Eran los sonidos de los soldados que, tras haber cesado el alboroto en la planta superior, habían permanecido fuera del edificio Osborn y ahora subían corriendo las escaleras. Harry Osborn no le prestó atención, como si el edificio Osborn, que primero había estado bajo supervisión militar y luego estalló con un fuerte ruido, sospechoso de haber dado a luz a un monstruo, no tuviera nada que ver con él. Peter. La voz de Harry resonó en la escalera vacía, llena de miedo y preocupación. Justo cuando apretaba los dientes, preparándose para abandonar el 9º piso, que ya había terminado de registrar, y continuar hacia el 10º, una voz débil sonó de repente no muy lejos. Harry Peter. Harry Osborn miró bruscamente hacia la fuente de la voz, tropezó y finalmente vio a su amigo, Peter Parker, cubierto de sangre, apoyado contra la pared con expresión cansada, sosteniendo un maletín. Harry, ¿qué haces aquí? Batman dijo, en parte actuando y en parte sinceramente, con una voz ligeramente cansada. Oye, al ver que su buen amigo no había perdido ninguna extremidad y no tenía demasiadas heridas, Harry sintió un alivio a medias. Cuando te acosaban en la escuela, ¿cuándo no fui yo quien te defendió? Mientras hablaba, le dio una palmadita en el hombro derecho a Batman y luego pasó el brazo de Batman por encima del suyo, sosteniéndolo mientras caminaban hacia la escalera de abajo. Te lo dije, pase lo que pase, siempre estaré contigo, firme e incondicionalmente. Batman tenía el hombro derecho lesionado. Ya se había recolocado la articulación dislocada, pero el daño en el labrum glenoideo aún no había sanado. Cuando Harry le dio una palmadita, un dolor agudo recorrió inmediatamente todo su cuerpo. La gran fuerza de voluntad de Batman mantuvo la expresión de su rostro completamente inalterable. Incluso logró encontrar la energía suficiente para responder a las diversas preguntas de Harry Osborn. Batman no mencionó su batalla con Hulk y el profesor Lagarto, solo dijo que había acudido al edificio Osborn a petición del profesor Miles Warren y Harry, que logró evacuar a los científicos que se encontraban dentro y que luego quedó atrapado debido a derrumbes de pisos y otros problemas hasta el momento. Este maletín contiene los estabilizadores fabricados por el profesor Connors, ¿verdad? Preguntó Harry, mirando el maletín que tenía en la mano después de escuchar la mentira inventada por Batman. Así es. Batman asintió. A Harry Osborn le llevó casi 2 horas llegar desde el primer piso hasta el 9º, pero ahora a los dos les bastaron unos minutos para bajar. Dámelo, Peter dijo a Harry, tomando el maletín de la mano de Batman. También necesitas ir al hospital para un chequeo. La mayor parte de la sangre que Batman tenía en el cuerpo cuando llevaba puesto el traje había desaparecido, y su pierna herida mantenía una marcha normal al caminar. Pero Harry Osborn seguía pensando que su buen amigo estaba demasiado gravemente herido.
Harry casi obligó a Batman a subir a su coche y se quedó con él hasta el hospital metropolitano, observando cómo Batman se tumbaba en la cama del hospital, vigilándolo hasta el amanecer antes de marcharse tras comprar el desayuno. Durante los 3 días siguientes, Harry Osborn apenas se separó de la cama de Batman, obligándolo a permanecer acostado obedientemente durante 3 días hasta que los repetidos controles del hospital confirmaron que Batman se había recuperado por completo antes de marcharse. Durante esos 3 días, debido a que el reportero del Daily Bugle, Eddie Brock, reveló anónimamente todas las pruebas que Batman le había entregado, el general Ross perdió por completo toda capacidad de resistencia. Lo que le esperaba al general Ross a continuación era un tribunal militar, una pena de prisión inevitable e incluso una indemnización astronómica para el grupo Osborn. Todo esto estaba dentro de las expectativas de Batman, e incluso aprovechó esta oportunidad para guiar a Harry a hacer otra cosa. Aprovechando la oportunidad que suponía la supervisión del grupo Osborn por parte del general Ross, que provocó una caída significativa en el precio de las acciones, adquirió agresivamente más del 80% de las acciones de Osborn, recuperando así el control absoluto de la compañía. El regreso de Harry a Batman supuso la creación de un parque industrial completo, muchas veces más grande que Parker Industries, que se fusionó con Parker Industries, lo que provocó que el volumen de producción y pedidos de fibra de memoria se disparara. Esto provocó que los activos de Batman aumentaran vertiginosamente casi a diario, simplemente porque la demanda del mercado de fibra de memoria era demasiado grande, e incluso la ampliada Parker Industries era casi incapaz de satisfacerla. 3 noches después, en el antiguo almacén de Parker Industries. El lugar estaba repleto de diversos equipos, tornos, piezas y armaduras que Batman había encargado según sus necesidades. Estaba a punto de comenzar a fabricar un nuevo traje de Batman, con nombre en clave: Arkham. A diferencia de cuando transmigró por primera vez, cuando Peter Parker era pobre y estaba en la indigencia, Batman tuvo que quitarle la armadura al cazador de arañas para hacer su batitraje. En ese momento, Batman estaba creando el batitraje completo que usó cuando Espantapájaros y otros villanos intentaron destruir Gotham, y Batman los neutralizó a todos en una sola noche. Presentaba una superficie de titanio sintético tejido de 3 capas, con una capa interior rellena de material fluido magnetorreológico, reforzada con circuitos, una capa aislante y una capa resistente al calor y al frío para bloquear las temperaturas extremas. Estas funciones permitirían a Batman centrarse más en el ataque que en la defensa. Además, a diferencia del anterior traje de Batman Spider-Slayer, el nuevo traje se adaptaba perfectamente a la estructura corporal de Batman, lo que le permitía realizar diversas maniobras tácticas complejas. El Batarang rediseñado y reconstruido, que combinaba los lanzatelarañas y el gancho, tenía una velocidad de lanzamiento inicial más rápida e incluso incorporaba funciones para el autocorte de las telarañas y la retracción rápida. Dado que las capacidades físicas de Peter Parker superaban con creces los límites humanos de Bruce Wayne, Batman diseñó la cinética de retracción para que fuera aún más potente. El casco estaba totalmente equipado con un módulo transparente. La zona de los ojos podía cubrirse o descubrirse libremente, dejando al descubierto una capa de gafas protectoras que mostraba toda la información recibida del sonar transparente y del infrarrojo. Podría decirse que, aparte de carecer del apoyo táctico remoto de Alfred, del superordenador de la Batcueva para la capacidad de cálculo y de la asistencia técnica de Lucius, este traje de Batman era casi idéntico al que usó aquella noche. Todo esto era secundario. Lo más importante era que la capa de Batman por fin estaba terminada. La capa, grande y suave, podía envolver su cuerpo, electrificarse y endurecerse para planear, e incluso convertirse en un arma para que Batman atacara a sus enemigos. Medianoche, en lo alto del Empire State Building. El cielo nocturno estaba despejado y la luz de la luna se derramaba sobre la tierra. Con el viento helado de la noche, la capa de Batman ondeaba. Tras haber mejorado por completo su armadura, no tenía prisa por encontrar al Dr. Banner y al profesor Connors, quienes llevaban 3 días holgazaneando en un hotel. Tenía otros asuntos que atender primero. Durante 3 días, Batman no dejó de recabar información sobre las fuerzas clandestinas de Nueva York. Tras el encarcelamiento de Kingpin y sus demás subordinados, Schulman, que sabía fabricar armas, aún no había sido encontrado. Batman no podía evitar mantenerse en alerta en secreto.
Según lo que dijeron el conductor anterior, Walker, y Scorpion Mac, siempre que la banda de Kingpin necesitaba usar armas, como las pistolas manipuladas que Black Cat había vendido anteriormente, todo era obra de Schulman. Su desaparición significó que las fuerzas clandestinas de Nueva York, tarde o temprano, volverían a desarrollarse y crecer. Basándose en las pistas que investigó Batman, era probable que Schulman estuviera merodeando por Queens. El incidente ocurrido en Osborne Group hace 3 días provocó que innumerables empleados comunes y profesionales financieros de Wall Street perdieran sus empleos, aunque Ari está reincorporando activamente a estas personas en Osborne Group. He notado que algunos de estos desempleados han estado frecuentando Queens últimamente, Batman pensó para sí mismo. Según las pistas recabadas, esas personas desempleadas solo se habían afiliado a una organización de asistencia social llamada Food, Emergency Aid, Shelter, and Training Center of EASP por sus siglas en inglés. Pero Batman no creía que las cosas fueran tan sencillas, especialmente porque esas personas desempleadas deberían haber tenido mejores opciones, incluso si no regresaban a Osborne Group, aún podían optar por trabajar para otras empresas. Debe haber algo que los atrae allí, Zas. Batman saltó desde lo alto del Empire State Building, su capa se electrificó y se extendió tras él, haciéndolo parecer transformarse por completo en un murciélago gigante que surcaba los cielos. Iba a Queens para encontrar a Schulman e investigar la verdadera naturaleza de esta organización benéfica llamada FEAST. En Queens, dentro del orfanato FEAST. Se trataba de una casa adosada aislada de 2 plantas, y aun en plena noche, permanecía brillantemente iluminada. La figura de Batman aterrizó silenciosamente en la azotea, escuchando los sonidos que emanaban del interior. No te avergüences de aceptar ayuda. Todos pasamos por momentos difíciles, y este mundo puede ser cruel a veces, pero recuerda, tu valor nunca lo determina lo que has perdido, sino la persona en la que eliges convertirte. Somos un todo, y cada persona a la que ayudamos fortalece la piedra angular de la sociedad en su conjunto. Batman descendió lentamente cabeza abajo desde la azotea, acercándose poco a poco a la ventana, y vio que quien hablaba era un hombre de mediana edad con un traje gris. Frente a él, cientos de personas estaban sentadas con las piernas cruzadas, entre ellas desempleados vestidos de traje pero con aspecto abatido, personas sin hogar con ropas andrajosas y algunas mujeres que parecían reservadas. Batman permaneció inmóvil, escuchando al hombre del traje gris hablar durante más de 10 minutos, y de paso utilizó el ordenador de Batman, recién configurado, para identificarlo. Martin Lee, un exitoso representante del sueño americano, fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente de los Estados Unidos. Es propietario de una empresa financiera en Wall Street y también tiene varios edificios de oficinas en Queens. Compró este edificio de 2 plantas hace poco más de 10 días. Originalmente era una tienda de ropa, ahora convertida en un refugio para personas sin hogar llamado FEAST. Ya no necesitaba rastrear manualmente la imagen del objetivo y luego dejar que la computadora la identificara para recuperar toda la información, como hacía antes. El ordenador del nuevo traje de Batman integraba funciones de grabación, fotografía y vídeo. Batman recuperó fácilmente toda la información de Martin Lee. Sin embargo, Batman no encontró ninguna anomalía en la información personal de Martin Lee, sus empresas ni en esta organización benéfica. Estaba demasiado limpio, increíblemente limpio. Incluso una corporación como Stark tendría información comprometedora sobre armas que aparecían ilegalmente en manos de pandillas de Nueva York, y el grupo Osborn tuvo complicidad en experimentos con seres humanos. Pero Martin Lee, tanto desde una perspectiva personal como empresarial, no mostró ningún problema. Incluso su discurso en el orfanato, ante cientos de personas desempleadas y sin hogar, estuvo lleno de palabras de aliento, no fue un intento de utilizarlos para algo. Sin perder mucho tiempo, Batman dejó varios micrófonos ocultos y se marchó, deambulando por los estrechos callejones de Queens en busca de pistas sobre Schulman, y combatiendo con naturalidad a los criminales, a quienes dejaba en la entrada de la comisaría de Queens. Schulman parece haberse esfumado. Tengo que ir a Hell's Kitchen esta noche, Batman pensó para sí mismo, mientras volaba de Queens a Manhattan con la gran movilidad de su capa. El Dr. Banner y el profesor Connors aún lo esperaban en el hotel. En una prisión militar, el general Ross, vestido con un uniforme de prisionero, arrastraba las piernas sin poder moverse sobre el taburete. Batman se las había amputado al doblar la hélice del helicóptero. En ese momento, el general Ross parecía completamente abatido.
Había quedado totalmente destrozado por la bomba publicada por el periodista Eddie Brock a través del Daily Bugle, y lo que le esperaba era cadena perpetua y la privación de sus derechos políticos. Pero al oírse pasos, varios guardias de la prisión se acercaron, abrieron la celda ante la mirada atónita del general Ross e incluso le quitaron las esposas. Que, antes de que el general Ross pudiera formular su pregunta, uno de los guardias le entregó un documento. Mientras su mirada recorría lentamente el documento de arriba a abajo, una sonrisa apareció en el rostro del general Ross. Luego, con la ayuda de un guardia, se sentó en una silla de ruedas y, media hora después, abordó un helicóptero con destino a Nuevo México. Transmitan mis órdenes. Traigan a Norman Osborn del Instituto Ravencroft, reparar el aparato de rayos gamma en Nuevo México, investigar la verdadera identidad de Batman con todos los medios a nuestro alcance y buscar el paradero del profesor Connors y del Dr. Banner. Díganle al Daily Bugle que despida a ese maldito reportero Eddie Brock y que envíe a un agente para matarlo. Mientras el general Ross daba sus órdenes, estas se transmitían desde el helicóptero, y una fuerza invisible volvió a envolver Nueva York. Eddie, ¿tienes tiempo esta noche? Acabo de comprar un cuadro nuevo y quiero invitar a un caballero exitoso a que lo admire conmigo. Dentro de la oficina del Daily Bugle, una mujer voluptuosa de largo cabello rubio estaba sentada con la mitad de la cadera sobre el escritorio, hablando con el dueño del mismo, Eddie Brock. Mientras hablaba, la mujer se lamió el labio inferior con la punta de la lengua, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su insinuación. Las fosas nasales de Eddie Brock se dilataron al inhalar profundamente 2 veces el perfume de la mujer rubia, y luego se recostó en su silla con placer. Hace 3 días, utilizando la información explosiva proporcionada por esa fuente anónima, había transformado al general Ross, de un supuesto héroe que protege la seguridad pública, en un criminal que intenta crear monstruos y trata las vidas humanas como si fueran malas hierbas. Ante la enorme presión pública y política, el tribunal militar presentó rápidamente una demanda y publicó los resultados. Debido a las pruebas concluyentes, el general Ross fue destituido de todos sus cargos y condenado a cadena perpetua. En consecuencia, Eddie Brock se convirtió en un héroe del mundo del periodismo. Incluso circularon rumores sobre el premio Pulitzer con el que soñaba, afirmando que el galardón de este año sería sin duda suyo. Durante los últimos 3 días, Eddie Brock había estado rodeado de champán, flores, mujeres, aplausos y halagos. Se encontraba en la plenitud de su vida, lleno de vitalidad. El redactor jefe, J. Jonah Jameson, también había ascendido a Eddie de reportero en prácticas a reportero estrella a una velocidad vertiginosa. Un paso más y se convertiría en el único jefe de redacción del Daily Bugle. Las ventas del periódico que publicaba la exclusiva de Eddie se dispararon. Casi todos en Nueva York tenían un ejemplar, pero la producción seguía aumentando. Todo esto era lo que Eddie Brock había anhelado incluso en sus sueños, y ahora todo le había llegado con tanta facilidad. La mujer rubia que estaba sentada con la mitad de la cadera sobre su escritorio se llamaba Betty. Era la mujer que todos los compañeros del Daily Bugle, excepto JJJ, deseaban, y Eddie Brock no era la excepción. En el pasado, Eddie Brock ni siquiera habría encontrado la oportunidad de entablar una conversación con Betty, pero ahora las cosas eran diferentes. Eddie la observó con desgana. Lo siento, Betty, ya tengo planes para esta noche. Stark Industries organiza una gala benéfica y necesito asistir en persona. Se trataba de una gala a la que ni siquiera había podido asistir antes, pero Stark Industries le había enviado personalmente una invitación, solicitando que Eddie tuviera que ir. Bueno, entonces, antes de que Betty pudiera terminar, un rugido repentino provino de la oficina del editor en jefe de JJJ. ¿Qué? Imposible. De acuerdo, lo haré de inmediato. Durante los 2 primeros gritos, el redactor jefe JJJ parecía furioso, rugiendo con fuerza, incluso su espeso bigote temblaba ligeramente. Pero cuando pronunció la tercera frase, la expresión del editor en jefe JJJ se tornó extremadamente fea. Su mirada era errática y, de vez en cuando, miraba a través del cristal transparente de la oficina hacia Eddie Brock. El Daily Bugle guardaba silencio. Nadie sabía qué había enfurecido tanto a JJJ ni qué había oído para que se mostrara tan cauteloso. Nunca había visto a JJJ tan enfadado, y a la vez tan cuidadoso. Eddie Brock miró hacia donde provenía la voz. Quien hablaba era un empleado veterano que llevaba varios años trabajando en el Daily Bugle. Su corazón dio un vuelco como el de Gordon, y un mal presentimiento le invadió el alma.
Por suerte, JJJ ya había colgado el teléfono, y su mirada recorrió los rostros de los numerosos reporteros y editores antes de detenerse finalmente en Eddie. Eddie, acaba de llegar una llamada desde arriba. Estás despedido. ¿Qué? El rugido de Eddie fue aún más exagerado que el de JJJ. ¿Solo por una llamada telefónica? El rostro de JJJ permaneció sombrío, y sus manos, que colgaban a sus costados, temblaban ligeramente. No solo estás despedido, sino que todos los periódicos cuya producción haya aumentado deben ser destruidos. Esto significaba que todos esos periódicos adicionales ahora eran basura, una pérdida significativa para el Daily Bugle. ¿De quién es la llamada? Les devolveré la llamada. Eddie Brock se puso de pie bruscamente. Es deber de un periodista decir la verdad. ¿Quién demonios? Eddie interrumpió JJJ a Eddie Brock. Era el Consejo de Seguridad Internacional. Tenían la intención de arrestarte por el delito de difundir discurso terrorista, pero decidieron no hacerlo. La oficina estaba en un silencio sepulcral. En ese momento, incluso Eddie Brock comprendió por qué el normalmente severo JJJ tenía tan mal aspecto. El Consejo de Seguridad Internacional era una organización enorme que involucraba a la mayoría de los países del mundo. Ofenderlos era prácticamente lo mismo que convertirse en enemigo del mundo. Ring, ring. De repente sonó la línea pública del Daily Bugle. La operadora contestó, colgó después de 10 segundos y le dijo a Eddie. Eddie, me llamó Stark Industries. Han encontrado a otro reportero adecuado para la gala benéfica de esta noche, empaca tus cosas y lárgate de aquí, señor Eddie Brock. Tras decir esto, el redactor jefe JJJ dio un portazo y regresó a su oficina. Eddie se sentó cabizbajo en su asiento. Su mirada se desvió desde la cadera sobre el escritorio para ver a la chica rubia, Betty, fruncir el labio, darse la vuelta y marcharse también. 10 minutos después, bajo las miradas compasivas o incluso burlonas de sus colegas, Eddie Brock recogió sus pertenencias solo y salió aturdido del edificio del Daily Bugle. Su honor, su carrera y su fe quedaron completamente destruidos en tan solo 10 minutos. Miró al cielo y, por supuesto, empezó a llover, empapando a Eddie hasta los huesos. Eddie Brock se quedó allí parado como un maniquí, hasta que, después de más de media hora de lluvia, un paraguas le cubrió la cabeza de repente. Eddie giró la cabeza poco a poco, aturdido, y vio un rostro amable que llevaba gafas con montura dorada. Vestía un traje gris, miró a Eddie con una sonrisa y se presentó. Señor Brock, soy Martin Lee. Martin Lee extendió la mano, queriendo estrechar la mano de Eddie Brock. Eddie no tomó la mano de Martin Lee. Preguntó con voz ronca. ¿Cómo sabes mi nombre? Martin Lee sonrió y señaló la credencial de prensa que Eddie Brock aún no se había quitado. Puedo sentir que tu corazón está lleno de odio, sin importar a quién vaya dirigido, pero puedo ayudarte, siempre y cuando vengas conmigo, dijo Martin Lee. El corazón de Eddie Brock estaba, en efecto, lleno de odio. Odio hacia el general Ross, odio hacia Betty, odio hacia JJJ, odio hacia Industrias Stark, odio hacia esa fuente anónima, odiaba con igual intensidad a todos los que le habían hecho perderlo todo. De acuerdo, iré contigo, dijo Eddie Brock. De acuerdo, iremos con ustedes. En un hotel de Manhattan, el profesor Connors y el Dr. Banner se miraron y le dijeron a Batman al mismo tiempo. De hecho, solo me siento a gusto cuando estoy contigo. De lo contrario, si me convierto en un monstruo lagarto en otro lugar, no puedo imaginar quién podría someterme rápidamente sin lastimar a nadie. Dijo el profesor Connors. El Dr. Banner esbozó una sonrisa avergonzada, como si el monstruo verde, capaz de derribar decenas de pisos en minutos, no tuviera nada que ver con él. Añadió. Pero si descubro que eres como el general Ross, intentando engañarme para que haga ciertos experimentos, puede que mi lado más primitivo no esté muy contento. $20. ¿Para comprar toda esta isla? En una isla llamada Isla Hermano Norte en el East River, que separa el Bronx y Queens en Nueva York, los ojos del profesor Connors se abrieron de par en par con incredulidad. No podía creer que en 2006, Batman pudiera comprar una isla entera en Nueva York por $20. Batman asintió. Llevaba puesto el traje de Arkham, que había sido completamente mejorado de pies a cabeza. Ante la sorpresa del profesor Connors, Batman permaneció impasible. De hecho, esto ya es el doble del precio.
En 1975, Nueva York vendió Northbrook Island a una empresa de inversión de Long Island por $10, y ahora la estoy comprando por $20. Como inversión, esa empresa de inversión ya ha logrado duplicar su rentabilidad, lo cual es muy raro. Esta broma de mal gusto no hizo reír al profesor Connors. Miró a Batman con expresión de desconcierto. Me imagino que me llamaste solo por algo más que para presumir, ¿verdad? Aunque, la verdad, merece la pena presumir. El rostro de Batman, oculto bajo la máscara, no mostraba emoción alguna. No, profesor, solo usted sabe que soy Batman. Espero que pueda guardar el secreto. A cambio, te proporcionaré toda la ayuda que necesites. El profesor Connors negó con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro. Peter, me has ayudado demasiado. Incluso sin pedírtelo, guardaría tu secreto. Sin la intervención previa de Batman para que el profesor Connors transfiriera los datos principales del grupo Osborn, y sin que Batman creara el caos, es probable que el general Ross ya hubiera utilizado diversas biotecnologías para experimentar con la sangre del Dr. Banner. Sin la intervención de Batman, el profesor Connors, tras transformarse en lagarto y obtener el suero de regeneración, habría ido directamente al hospital metropolitano, provocando inevitablemente pánico y caos, e incluso acabando inadvertidamente con vidas inocentes. Además, si Batman no hubiera usado el Batmóvil en el 10º piso de Osborn para atraer a demasiados soldados, y en consecuencia evacuara a los investigadores del edificio, muchos sin duda habrían perecido en la batalla entre el lagarto y Hulk. Comparado con todo lo que Batman había hecho, guardar un secreto era una petición increíblemente pequeña. Tras recibir las garantías del profesor Connors, Batman no dijo nada más y entró con él en el edificio de la isla Northbrother. Durante los 3 días que Batman estuvo confinado a la fuerza a una cama de hospital por orden de Harry, compró la isla Northbrother a través de un fideicomiso y reforzó y amplió los edificios existentes. Originalmente una residencia de verano, la expansión de Batman mantuvo el estilo de una residencia de verano. La sección sobre el nivel del suelo servía como área de estar, mientras que el nivel subterráneo era la zona experimental. Cuando Batman y el profesor Connors entraron en la finca, el Dr. Otto estaba agachado en el suelo con el Dr. Banner, visiblemente emocionado, hablando de algo usando palos y el suelo en lugar de papel y bolígrafo. Tras la cirugía de extirpación de tentáculos realizada por el Dr. Otto, su cuerpo se recuperó sin anomalías, y él también había sido traído a esta isla por Batman. Al ver entrar a Batman y al profesor Connors, los dos doctores interrumpieron su conversación con cierta reserva. El Dr. Banner los saludó de forma proactiva, mientras que el Dr. Otto simplemente asintió levemente en señal de reconocimiento. Batman miró a los 3 científicos y fue el primero en romper el silencio. Caballeros, las presentaciones son superfluas. Sus nombres brillan con luz propia en sus respectivos campos, aunque por razones diferentes. Pero durante un tiempo, en el futuro, realizarán conjuntamente su investigación científica aquí. Peter y yo les brindaremos todo el apoyo necesario. Solo Peter y yo sabremos que estás aquí. Nadie te descubrirá. El Dr. Otto asintió levemente. Solo conocía a Peter, y su impresión de Batman aún se basaba en la vez que Batman le dio una paliza. Su presencia en esta isla se debía enteramente a su confianza en Peter Parker, y tenía poco que ver con Batman. El Dr. Banner, por otro lado, estaba completamente desconcertado. No tenía ni idea de quién era ese Peter, pero tenía una confianza inusual en Batman. Dejando todo lo demás a un lado, el incidente de hace 3 días en el que Batman se enfrentó al general Ross y expuso información comprometedora, provocando su caída, fue suficiente para demostrar que Batman y el general Ross no eran el mismo tipo de personas. El profesor Connors era la única persona presente que conocía ambas identidades de Batman. Miró a izquierda y derecha, y luego asintió junto con el Dr. Otto. ¿Debemos hacer públicos nuestros respectivos proyectos de investigación? Necesito asegurarme de que no involucren las cosas que estoy imaginando. El Dr. Banner dijo. Las cosas a las que se refería eran, por supuesto, los experimentos mencionados anteriormente, como los diversos intentos del general Ross de crear monstruos. Una cosa era la confianza, pero el Dr. Banner decidió dejar las cosas claras de antemano. El Dr. Otto parecía estar en un estado mental mucho mejor que los otros dos. Tras permanecer 5 o 6 días en el hospital metropolitano, estaba ansioso por comenzar su trabajo.
Quiero retomar mi investigación sobre la energía limpia de fusión nuclear, pero antes de eso, investigaré sobre prótesis para recaudar fondos. ¿Fusión nuclear? ¿Prótesis? El Dr. Banner y el profesor Connors reaccionaron de manera diferente, pues ambos encontraron en la única frase del Dr. Otto algo que guardaba relación con sus respectivos campos. Mi principal motivo para estar aquí no es tanto la investigación sobre la regeneración de extremidades, sino más bien encontrar una cura para mi mutación, dijo el profesor Connors. El Dr. Otto no entendió lo que decía el profesor Connors, pero el Dr. Banner, que estaba cerca, sí lo entendió. Quizás una cura no sea la única solución. Pasé 3 años aprendiendo a comunicarme con mi otro yo. Tal vez pueda compartir esa experiencia contigo. No estoy aquí para ninguna investigación en particular, pero si el Dr. Otto lo necesita, puedo colaborar con usted en el desarrollo de la energía limpia de fusión nuclear. El Dr. Otto sentía una fuerte aversión a la estupidez, pero al encontrarse frente al Dr. Banner, quien poseía 7 doctorados y era considerado una de las personas más inteligentes del mundo en la actualidad, su aversión a la estupidez desapareció por completo. Quizás no se trate solo de investigar la energía de fusión nuclear. También podría intentar combinar la tecnología protésica con la tecnología de regeneración de extremidades del profesor Connors. Los ojos del profesor Connors parpadearon. Justo estaba a punto de hacer esa misma pregunta. Doctor Otto, ¿qué opina sobre la regeneración de extremidades? Los 3 científicos más destacados en sus respectivos campos comenzaron a debatir y no pararon. Batman permaneció en silencio a su lado todo el tiempo, observándolos. El Dr. Otto contó con la ayuda del Dr. Banner en el campo de la fusión nuclear, y su tecnología protésica coincidió con los intereses del profesor Connors. El Dr. Banner, por otro lado, tenía una amplia experiencia en el dominio de su otro yo, y además era un físico nuclear de primer nivel. Aunque los 3 científicos se conocieron por diversas coincidencias, en ese momento, su apoyo mutuo formó inesperadamente un equipo científico estable de 3 miembros. Si bien el equipo experimental en la isla North Brother aún no estaba completamente instalado, la zona habitable estaba terminada. Batman no interfirió mucho en los asuntos de los 3 científicos. Al salir de la finca de verano hacia la orilla este de la isla North Brother, Batman flexionó ligeramente las rodillas y saltó por los aires. En su punto más alto, extendió su capa tras él y planeó hacia la isla Rickers, la más cercana a su ubicación. Batman no había olvidado que una vez quiso encontrar al Dr. Banner. Necesitaba la investigación del Dr. Banner sobre los rayos gamma para curar la personalidad malvada de Norman Osborn. A diferencia del profesor Connors, quien, tras transformarse en lagarto, no hizo daño a nadie sino que estaba empeñado en suministrar medicinas para curar enfermedades, Norman Osborn estaba impulsado únicamente por la destrucción. El Instituto Ravencroft en los suburbios del norte. Tras cambiarse el traje por una camisa de cuadros, Batman condujo directamente hacia los suburbios del norte. El Instituto Ravencroft está situado en un rincón deshabitado, lejos del centro de la ciudad de Nueva York, donde las carreteras llevan mucho tiempo cubiertas de maleza. A menos que uno estuviera decidido, jamás encontraría este castillo de estilo victoriano, que desde lejos parecía una casa abandonada y embrujada y que ahora servía como hospital psiquiátrico. Tras un viaje de 3 horas en coche, haciendo caso omiso de los graznidos y el estruendo de los cuervos a su alrededor, Batman, vestido con una gabardina ligera, se detuvo ante las puertas de este hospital psiquiátrico. Al igual que el asilo Arkham, este hospital psiquiátrico prácticamente no tenía conexión a Internet con el mundo exterior. Los métodos habituales de pirateo informático de Batman serían de poca utilidad. Tenía que ir en persona para obtener información. Prohibido el paso más allá de este punto. Antes de que Batman permaneciera demasiado tiempo en la puerta, una serie de centinelas armados con pistolas se abalanzaron sobre él, caminando con sigilo, y le ordenaron sin contemplaciones que se marchara a través de la puerta de hierro. Estoy aquí para visitar al señor Norman Osborn, dijo Batman. Soy Valentine, miembro de la junta directiva del grupo Osborn. Mientras hablaba, Batman extendió discretamente la mano y le entregó un pequeño fajo de dólares estadounidenses. El centinela tragó saliva, conmovido por el singular encanto de Benjamin Franklin impreso en el billete de $100. Lo tomó, lo repartió rápidamente entre sus compañeros con destreza, y luego miró a Batman. Esperen un momento, voy a hacer un anuncio. Batman asintió levemente, observando cómo un centinela se apartaba con un walkie-talkie. Un minuto después, regresó.
Lo siento, señor Valentine, el señor Norman Osborn al que desea visitar fue trasladado en secreto ayer. El centinela se tocó el bolsillo, temiendo que Batman le pidiera que le devolviera el dinero que le había dado generosamente. Pero Batman no lo hizo. En cambio, movió la muñeca y, como por arte de magia, produjo otro fajo de dólares estadounidenses. ¿Puedo hablar con el supervisor de seguridad a cargo de su pabellón o con su médico tratante? Por supuesto. Dijo el centinela sin dudarlo. El dinero y el nombre del grupo Osborn fueron claves para su éxito. Pronto, Batman conoció a la algo nerviosa doctora Tanis Nieves, la psiquiatra encargada del tratamiento de Norman Osborn. Señor Valentine, por favor. Tanis Nieves era una doctora de aspecto común, que vestía una bata blanca, gafas y una coleta alta. En Nueva York había innumerables doctoras vestidas de forma similar, y Batman no le prestó mucha atención. En cambio, tras entrar con ella en el Instituto Ravencroft, fue directo al grano. Doctor Nieves, por favor, permítame ver los papeles de transferencia de Norman Osborn. La voz de Batman era magnética ahora. El rostro juvenil de Peter Parker, con su barba descuidada, parecía mucho más maduro. Junto con la mirada amable de Batman, la doctora se puso aún más nerviosa. No hay problema, pero ¿puedo preguntarle qué es exactamente lo que piensa hacer? El grupo Osborn debe brindar el apoyo legal necesario al señor Norman, pero fue trasladado sin nuestro conocimiento. Necesito saber qué sucedió, dijo Batman. Ya veo, por favor, espere un momento. La doctora Tanis Nieves asintió rápidamente, condujo a Batman apresuradamente a su oficina y sacó una pila de documentos de un cajón. Batman tomó los documentos, frunciendo aún más el ceño mientras leía. Los documentos aparentemente no presentaban problemas, pero ahí radicaba precisamente el problema. Desde la recepción de la orden, su aprobación y ejecución, hasta el traslado de Norman Osborn, todos los procedimientos fueron impecables, con una orden judicial de traslado completa y documentos firmados por el equipo de alguaciles. Todo parecía perfecto. Pero en un sistema burocrático, tal rapidez era en sí misma la mayor laguna. Una organización con un poder inimaginable estaba llevando a cabo este asunto. Batman no presionó a la doctora. No fue culpa de ella. Señorita Nieves, ¿podría llevarme a la sala de aislamiento de Norman Osborn? Sí, pero no puedo garantizar que encuentres información útil, dijo Tanis Nieves. Batman no dijo nada. Después de que Tanis Nieves guardara los documentos, lo condujo directamente a la sala. Estaba vacío y limpio, como si se hubieran perdido todas las pistas. Pero Batman no mostró decepción alguna. En cambio, sus fosas nasales se dilataron ligeramente, distinguiendo las pistas que necesitaba entre las docenas de olores mezclados en el aire. En el aire se percibe un olor a aceite para armas procedente del mantenimiento de las mismas, diferente al olor que desprenden las armas de los Sentinel. Los supersentidos de Peter Parker fueron fundamentales para que Batman recabara pistas. Tras distinguir cuidadosamente los olores en el aire, emitió un juicio y luego rodeó a la doctora Tanis Nieves varias veces. La doctora parecía no haber visto a humanos normales fuera del hospital psiquiátrico desde hacía mucho tiempo. Al encontrarse frente a Batman, que era superior tanto en apariencia como en actitud, su rostro, nada atractivo, se sonrojó. Pero la mirada de Batman no estaba puesta en la doctora. En cambio, movía los pies, observando las huellas en el suelo desde diferentes ángulos. Aunque el suelo había sido limpiado, desde ciertos ángulos aún se podían apreciar diminutas y singulares huellas de suelas de botas. A una persona común y corriente le resultaría difícil verlos, pero la visión de Peter Parker los veía con claridad. La profundidad y el espaciado de los patrones indicaban que quien los portaba era notablemente corpulento y tenía pasos firmes, resultado de un entrenamiento militar prolongado. Sin duda, no eran alguaciles comunes y corrientes, y ciertamente diferentes de los centinelas del Instituto Ravencroft, a quienes se podía sobornar fácilmente con dinero. Solo 4 personas. No parece tratarse de un acompañamiento forzoso. Al contrario, parece que la otra parte y Norman se comunicaron, y Norman los acompañó voluntariamente. A juzgar por las huellas de Norman, no mostraba señales de haber forcejeado. Batman resumió toda la información recopilada y tuvo presentes todas las pistas. Miró a la doctora y le preguntó. Finalmente, ¿podría llevarme de nuevo a la sala de monitorización, señora? No, no hay problema. Tanis Nieves estaba casi completamente a merced de Batman. Evitaba la mirada de Batman y asentía con la cabeza gacha.
La razón por la que Batman no pidió de inmediato revisar las grabaciones de la sala de vigilancia fue que sospechaba que las grabaciones ya habían sido manipuladas. Cuando Batman llegó a la sala de monitoreo unos minutos después, comprobó que, efectivamente, así era. Y la vigilancia no se eliminó. Más bien, las cámaras se ocultaron, e incluso el sonido era apenas audible. Señorita Nieves, ¿puedo preguntarle si está casada? Batman miró a la doctora y le hizo una pregunta que la hizo sentir avergonzada e incapaz de mirarlo a los ojos. Yo, todavía no, y susurró la doctora, bajando la cabeza. En el instante en que bajó la cabeza, una memoria USB se deslizó fuera de la manga de la gabardina clara de Batman y se insertó en la computadora de la sala de monitoreo. El programa preinstalado en la unidad USB se ejecutó silenciosamente en el momento en que se conectó, copiando rápidamente las grabaciones de vigilancia. 2 minutos después, cuando en la pantalla del ordenador apareció la notificación de copia completada, Batman extrajo discretamente la unidad USB y se despidió de la doctora Tanis Nieves. Señor Valentine, este es mi número de teléfono. Justo cuando Batman estaba a punto de salir de este castillo de estilo victoriano convertido en hospital psiquiátrico, la doctora sacó rápidamente papel y bolígrafo de su bolsillo, anotó un número de teléfono y se lo entregó a Batman. Batman tomó el papel con su número, le sonrió, se lo guardó en el bolsillo, se subió a su coche y se marchó. Se dirigía a la estación de metro del ayuntamiento para utilizar los ordenadores que había allí para analizar los sonidos extremadamente débiles de las grabaciones de vigilancia e identificar la marca del aceite para armas que había olido en la sala de Norman Osborn, y así averiguar quién había trasladado a Norman. Estación de metro del ayuntamiento de Nueva York. Cada día, Batman, a través de una red de fideicomisos, identidades diferentes y abogados distintos, utilizaba una operación similar a la de las matrioshkas para comprar una parte del terreno que rodeaba la estación de metro. Incluso la propia estación de metro del ayuntamiento fue comprada por Batman, y todas las salidas a nivel de calle fueron selladas legalmente y cumpliendo con la normativa. Aparte de no haber sido ampliada, excavada o carecer aún de varias instalaciones necesarias, ya se había convertido en la verdadera y básica Batcueva de Batman. Incluso las diversas máquinas herramienta que originalmente estaban almacenadas en el antiguo almacén de Parker Industries fueron trasladadas por Batman esta mañana. Quebrar. La unidad USB se insertó en el ordenador que estaba equipado con Oracle. Bárbara, ayúdame a analizar el archivo de audio, dijo Batman. No hay problema, Bruce. Este tipo de trabajo, técnicamente poco exigente, podría ser realizado de forma independiente por la IA Oráculo, evitando que Batman perdiera tiempo en ello. Necesitaba acudir a tiendas de excedentes militares y mercados negros para comprar aceite para armas, concretamente del tipo que olía en el Instituto Ravencroft. Si no lograba encontrarlo, incluso podría tener que reunirse con Silver Sable y Tony Stark para obtener aquellos que no circulan en el mercado a través de sus canales. Cuando regrese, necesito pedir piezas de automóvil para recrear el Batimóvil que pueda alternar libremente entre los modos de conducción y combate. Batman salió de una estación de metro contigua junto con la multitud, sin que nadie se percatara, y subió a su coche para sus desplazamientos diarios. Ronquido, Happy Hogan estaba sentado en un banco en el primer piso de la torre de Industrias Stark, con la cabeza echada hacia atrás, roncando, con un ejemplar de gestión de la expresión para el éxito cubriéndole la cara. Toc, toc. Unos pasos firmes se acercaban poco a poco. Happy se incorporó de golpe, mirando al dueño de los pasos mientras intentaba recoger el libro que se le había caído al suelo. Señor Parker. Al reconocer al visitante, Happy arrojó el libro despreocupadamente sobre el banco y se apresuró a acercarse. El señor Stark dijo que su teléfono en Parker Industries no estaba disponible, así que me dijo que esperara abajo estos últimos días. ¿Acaso estaba roncando? Batman miró gestión de la expresión para el éxito, luego a Feliz y no dijo nada. La última vez que nos visitó fue cuando Happy fue nombrado chofer y guardaespaldas de Tony Stark, y entonces la sonrisa de Happy fue imposible de disimular. En aquel momento, Happy le dijo al ascensorista que necesitaba aprender a gestionar sus expresiones faciales, e incluso compró un libro para leer, aunque no está claro cuánto llegó a comprender. Al ver a Happy, Batman recordó inexplicablemente a Harvey Bullock, colega del comisionado Gordon, de su época en Gotham. Harvey también era algo corpulento, desaliñado y, ocasionalmente, contaba chistes sencillos, lo que le daba una apariencia poco fiable.
Pero en la corrupta ciudad de Gotham, siempre se mantuvo fiel a sus principios, poseyendo la justicia, cansada pero inquebrantable, de un hombre común. Batman no reveló sus pensamientos momentáneos, simplemente asintió levemente a Happy y luego lo dejó entrar solo en el ascensor. En el último piso de la torre Stark, Tony Stark estaba recostado en un sofá, sosteniendo una copa de vino, aparentemente ocioso. Al oír que el ascensor llegaba al último piso, Tony echó un vistazo inconscientemente, todavía demasiado perezoso para levantarse. Solo cuando vio que la persona que llegaba era Peter Parker, a quien no había visto en unos días, le ofreció un saludo poco entusiasta y a medias sincero. Peter. Tenía previsto presentarte a la alta sociedad neoyorquina en la gala benéfica de anoche, pero tu ausencia fue muy notoria. Tony Stark dijo, mientras se dirigía a la barra para servirse una copa de vino y dársela a Batman. Tienes que tomarte una copa para compensar los preparativos que hice para ti. Batman tomó el vaso y lo dejó a un lado. Soy alérgico al alcohol. Anoche, cuando se encontraba en lo alto del Empire State Building, el receptor de radio de su traje de Arkham sabía que se estaba celebrando una gala benéfica en Nueva York, pero él no tenía ninguna intención de asistir. Anoche, estuvo ocupado investigando el paradero de Schulman y ese Feast sospechosamente limpio. Estos dos asuntos eran 100 veces más importantes que conocer a la alta sociedad neoyorquina. Ahora, con el traslado de Norman Osborn por parte de una misteriosa organización, Batman tenía una preocupación más. Qué lástima. No me extraña que tampoco probaras el alcohol la última vez. Tony, con pesar, se sirvió las 2 copas de vino en la boca. Eso es demasiada diversión perdida. Batman permaneció impasible. En realidad no era alérgico al alcohol, pero beber afectaba su capacidad de razonamiento. Del mismo modo, Batman no tocaba nada que pudiera afectar su cerebro, incluidos algunos medicamentos. Peter, como propietario de una fábrica con un sinfín de pedidos, un futuro multimillonario con una fortuna de cientos de millones, que tu teléfono esté inaccesible es inaceptable. Tony Stark cambió de tema y dijo. Para evitarle situaciones incómodas, esta vez no volví a contactar con la Universidad Estatal Empire. Tras hablar, se sirvió otra copa de vino. Lo siento, Tony. ¿Para qué me necesitas? Preguntó Batman, evitando el tema. El número de teléfono que había dejado en Parker Industries era falso. Hasta que diseñó y fabricó un teléfono que pertenecía exclusivamente a Batman, Batman no estaba dispuesto a adquirir esta herramienta de comunicación para sí mismo. Mi fábrica militar ha desarrollado una bomba de racimo capaz de liberar un gran número de pequeñas bombas en el aire para realizar ataques de saturación sobre una amplia zona. Tony Stark parecía un poco engreído. Ningún ejército del mundo posee actualmente este nuevo tipo de arma. Quiero invitarlos a invertir conmigo en su producción. No, jamás me involucraré en el negocio de las armas, rechazó Batman sin dudarlo, jamás. Podía aceptar que Stark Industries se dedicara al negocio de las armas y no exigiría moralistamente que otros cerraran sus puertas. Al fin y al cabo, en apariencia, sus armas se vendieron al ejército para misiones de mantenimiento de la paz, no a organizaciones terroristas. Batman no lo impediría deliberadamente, pero eso no significaba que se uniría e invertiría. Ese era su límite absoluto, que jamás cruzaría. Oh, Tony Stark no esperaba que Batman se negara de forma tan rotunda. Su arrogancia inicial y su deseo de presumir desaparecieron al instante. Entonces, ¿por qué has venido a verme hoy? Necesito un lote de aceite para armas que no se puede comprar en el mercado, dijo Batman. Los brazos robóticos de precisión, los sistemas de transmisión hidráulica y los cojinetes de precisión en las líneas de producción de Parker Industries, estos productos requieren lubricantes sintéticos de alto rendimiento e inhibidores de óxido, y planeo usar aceite para armas en lugar de lubricantes convencionales. Necesito muestras y espero que puedan proporcionármelas a través de sus canales militares. Cada persona necesita razones diferentes. Al menos para Tony Stark, la razón que usó Batman fue impecable. Tony Stark parecía pensativo. Su extrema resistencia al desgaste por presión, a la corrosión y a bajas temperaturas garantiza el funcionamiento estable a largo plazo de instrumentos de precisión en el clima variable de Nueva York. Si bien el aceite para armas de alta calidad es muy bueno, sigue siendo algo inferior a los mejores lubricantes. Batman expuso su razón previamente preparada. Pero el precio es más bajo y solo necesito muestras para hacer pruebas. No estoy seguro de si lo usaré. Tony Stark asintió. El razonamiento de Batman era válido.
Al fin y al cabo, los empresarios siempre intentan minimizar los costes para obtener grandes beneficios. Usar aceite para armas, aunque algo fuera de lo común, no era exagerado. No se preocupen, antes de las 9 de la noche enviaré a alguien a entregar a Parker Industries todas las muestras de aceite para armas que pueda conseguir, dijo Tony. Gracias, dijo Batman.